Bienvenidos al capítulo número 31 de este curso para aprender a programar en Visual Basic for Applications. En esta oportunidad estaremos aprendiendo cómo poblar o rellenar una tabla con datos obtenidos directamente desde nuestra base de datos. Así que, sin más, comencemos. Bien, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es arrancar a modificar las funciones que tenemos en nuestro formulario de inventario, así que lo primero que hacemos es ir a nuestro formulario y vamos a posicionarnos en el código. Como podemos ver, lo primero que vemos que hace este formulario es cargarse, al cargarse es hacer un refresh del listado, que es esto, acá este método, y cargar todos los artículos disponibles teniendo en cuenta, obviamente, los filtros aplicados. Así que vamos a ir directamente a este método y vamos a empezar a adaptarlo. Vamos a darle clic derecho, vamos a Definition, apretamos la tecla D y ya automáticamente estamos posicionados en el método. Acá tendríamos dos caminos. El primero sería cargar el listbox directamente desde la consulta que vamos a hacer a la base de datos mediante su propiedad addItem o list, como ya sabemos. Y el otro sería imprimir todos los datos obtenidos de esta consulta en una hoja y asociar esa hoja a la tabla mediante la propiedad rowSource, que es lo que venimos haciendo. Si nosotros nos fijamos acá en este método, lo que hacemos acá es ir filtrando los elementos que necesitamos y luego mediante la propiedad rowSource le decimos que nos muestre ese rango de artículos. En este caso vamos a optar por esta segunda opción, pero de todas maneras les voy a mostrar más o menos cómo sería si optáramos por la primera opción y tendríamos que recorrer todo el record set o las respuestas que nos da esta base de datos. Pero bueno, vamos a optar por la segunda opción y ustedes pueden después practicar y adaptarlo con la primera opción. De esta manera van a poder conocer las dos alternativas para recuperar los datos de una consulta y van a poder utilizar la opción que más les guste o se adapte a su modelo si están realizando este u otro trabajo. Así que bueno, vamos a empezar y aprender cómo se hace esto. Lo primero que tendríamos que hacer es comentar esta parte donde filtramos los elementos, porque acá es donde vamos a reemplazar esto por nuestra consulta a la base de datos. Así que la comentamos y acá ya podríamos crear un método al cual le vamos a decir que nos traiga los artículos de la base de datos. Entonces, vamos a llamar a nuestro módulo base de datos database y vamos a crear el nombre del procedimiento. Yo le voy a poner, por ejemplo, get item list. Así se va a llamar mi método. Obviamente todavía no lo tengo creado, pero ya lo voy llamando acá y ahora lo vamos a ir a crear. Es más, me voy a copiar el nombre, así después le ponemos el mismo nombre. Y le vamos a pasar unos argumentos. Vamos a pasarle WSF, que va a ser la hoja filtrada y es donde vamos a pintar todos los resultados que obtengamos de la consulta y vamos a pasarle los dos checkbox, es decir, los filtros que tenemos para mostrar solo los que tienen stock o solo los que están activos, dependiendo de cómo esté su selección. Así que vamos a llamar al formulario de inventario y vamos a buscarlos. CHK acá. Show only stock, vamos a poner esto y ahora vamos a pasarle frm inventory.chk show only active y le pasamos el valor. Entonces de esta manera le estaríamos pasando los valores por defectos que tenemos acá, si el stock disponible y solo activo. En este caso se le estaría pasando a los dos como true, es decir que cuando hagamos esa consulta vamos a tener que considerar estos valores y traer solo los que tienen stock y solo los que están activos. Así que vamos a continuar con eso. Bien, vamos a dirigirnos a nuestro módulo database y vamos a crear este procedimiento que acabamos de escribir ahí. Así que yo lo voy a poner, no, acá. Bueno, esto es indiferente, pero vamos a ponerlo acá para que quede un poquito más ordenado. Y vamos a poner public sub. Yo pego el valor que pusimos y vamos a pasar. En este caso le voy a pedir por referencia que me pase, para no crear un objeto nuevo, que me pase la hoja, esto sería worksheet, y ahora tendríamos que pedir los otros parámetros que es el de stock y el de activo o no activo, o inactivo mejor dicho, así que vamos a pedir estos dos valores como valor y booleano, de tipo booleano. Vamos a poner only stock para el stock, as boolean, y vamos a poner val only active as boolean. Ahí está, ya tendríamos nuestro procedimiento creado. Ahora tendríamos que empezar a programarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es construir la consulta que vamos a hacer a la base de datos. Entonces, vamos a hacer uso de nuestra variable query o query y acá vamos a escribir la consulta que vamos a hacer a la base de datos. Y como dijimos, esto es una consulta y vamos a decirle dame todos los ítems que tengas en la base de datos con los parámetros estos.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Como ya aprendimos en capítulos anteriores, vamos a usar la sentencia o la palabra clave select para traer todos los registros que nosotros queremos desde una tabla. Y como queremos traer todo lo que tenga, no diferenciar ningún ni dejar afuera ninguna columna, es decir, queremos traer toda esta columna, todo esto, todo lo que está acá en nuestra base de datos, nos directamente ponemos un asterisco. Si quisiéramos traer alguna de las columnas específicas, podríamos decirle ID, nombre, descripción o lo que queremos, como ya recordamos, pero bueno, si quieren ahondar o refrescar un poquitito más, vean en los videos anteriores donde enseñé en profundidad cómo utilizar esta consulta, este select, mejor dicho. Entonces vamos a seguir, escribimos from y acá deberíamos escribir la tabla, pero si recuerdan ya lo tenemos grabado esta, o mejor dicho seteada en nuestra constante que se llama, lo tengo de este nombre. Entonces simplemente la concatenamos y seguimos escribiendo la consulta. Ahora, ¿qué vendría? Ahora vendría la parte de los filtros, es decir, la parte del where, es lo que le decimos, bueno, ahora tráeme todas las tablas que tengan estas condiciones, todos los artículos, perdón. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es el stock, where stock, en este caso, si esto es verdadero, el stock tendría que ser siempre mayor a cero, porque estamos diciendo solo los que tengan stock, y lo mismo para esto. Pero ahora lo vamos a ir viendo, vamos a terminar de escribir esto, y esto, ¿por qué no lo pongo así directamente? Porque no puede ser estático, depende del parámetro que le pasemos a nuestro procedimiento. Así que vamos a crear un condicional y vamos a decirle eso. Vamos a ponerle que evalúe la condición de nuestro parámetro onlyStock y si es verdadero que haga algo y si es falso que haga otra cosa. De la misma manera tenemos que evaluar el onlyActive. Ahora vamos a dejarlo así y ya ahora lo vamos a ir construyendo juntos. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con la parte del onlyStock. ¿Qué es lo que tendríamos que considerar acá? Vamos a decir, si esta variable es verdadera, quiere decir que yo solo estoy pidiendo que el stock que me traiga los artículos que tengan stock. Es decir, que aquí tendríamos que ponerle mayor a cero. Entonces ya ahí estaríamos concatenando el where stock mayor a cero. Y en el caso que esta variable sea falsa, quiere decir que yo quiero todos los artículos tengan o no stock. Entonces simplemente le agregamos un igual cero para que incluya los artículos que no tienen stock, como en el caso, acá sería este, por ejemplo. Bien, y ahora, acá con el onlyActive sería algo muy similar, pero ahora es un poquito diferente, porque si en este caso es verdadero, tendríamos que agregarlo. No podemos ponerle, por ejemplo, activo igual true, porque nos estaría faltando, o sea, nos va a tirar un error, pues nos falta concatenar esto, porque acá le estamos diciendo where stock, que esto lo va a tener siempre, mayor a cero o mayor o igual a cero, y además, en el caso de que esto sea verdadero, tenemos que concatenar esta condición. Entonces tenemos que agregarle un espacio y agregarle la palabra and y ahora sí el filtro. Entonces, si tenemos esto verdadero, le agregamos esto y además la condición de que este activo esté en true. Si no, no le decimos nada. En este caso no es necesario ponerle ninguna condición porque si esto es falso, es decir, que quiero que me traiga todos, no va a estar considerando esta condición. Me va a traer todos indiferentemente. Perfecto. Entonces ahí ya tendríamos la consulta realizada. Ahora tendríamos que pasar a la parte de ejecutarla y a imprimirla en la hoja, que es el parámetro este que le pasamos acá por referencia. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Como ya sabemos, antes de realizar cualquier tipo de operación sobre la base de datos, vamos a comprobar el estado de la base de datos, así que vamos a hacer uso de nuestro método OpenDBConnection, vamos a llamarlo. Y si esto no es true, es decir, que pasó algo en el medio y no se pudo establecer la conexión con la base de datos, entonces salimos del procedimiento. Recuerden que acá adentro ya si hay un error va a mostrar el error y todo lo demás, así que no es necesario hacer ningún manejo de excepciones ni nada. Ahora, yo voy a escribir la parte del código y ahora se los voy a pasar a explicar, pero lo que tenemos que hacer es setear nuestra variable record set y en ella guardar la consulta. Entonces, mediante nuestro objeto connection, que yo lo llamé CNN, usamos su método execute y ejecutamos la consulta que acabamos de escribir, que es esta. Bien, una vez que ejecutamos esa consulta, tenemos que comprobar si esta consulta arrojó o no un resultado. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante la propiedad EOF o end of file del record set. Y vamos a decir así, ahora como les dije ya les explico, y vamos a decirle que pegue en range a 2 de la hoja que le pasamos, es decir, de esta hoja de acá, nosotros le vamos a haber pasado esta referencia, que pegue a partir de esto todos los resultados que obtuvo
nuestra consulta. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bien, lo vamos a hacer con una propiedad o método nueva del objeto range que se llama copy from record set, justamente. Esta propiedad nos pide tres parámetros que ahora se los voy a explicar, pero a esto con el primer parámetro, que es el único obligatorio, es pasarle a nuestro record set, ¿no? O la data, como dice acá. Así que pasamos esto, dos puntos y cerramos nuestro record set. Bien. Como vemos, acá ya tenemos todo ya prácticamente armado, pero se los voy a explicar. Lo primero que hacemos fue comprobar el estado de la base de datos, como dijimos. Luego de eso, ejecutar la consulta que nos devolverá los registros de la base de datos. Y vamos a guardar esta consulta en nuestra variable rs, que si recuerdan es de tipo record set. Después de esto lo que hacemos es comprobar acá, mediante la propiedad EOF, si el record set tiene al menos un valor. Recuerden que EOF o end of file va a dar true en el caso de que no tenga ningún resultado, que no se haya obtenido ningún resultado, o sea que la consulta se ejecutó pero no tuvimos resultados. Esto va a dar true porque ya está, se terminó, digamos end of file. Entonces por eso es que usamos el not antes. Podríamos usar también esto diferente de true y listo, sería lo mismo. Entonces, si esto no es true, le decimos que entre y ahora sí hacemos uso de este nuevo método de la clase range que es el copy from record set. Este método consta de tres argumentos, como les dije. Uno obligatorio, que es obviamente el record set o conjunto de registros o datos. Después podemos indicarle un número máximo de columnas y filas, pero estos son opcionales. Y en este caso, como queremos que imprima todo, no se los vamos a pasar. En el caso de que, por ejemplo, digamos, este record set devuelve, qué sé yo, 5000 filas y 30 columnas. Si nosotros quisiéramos delimitar eso, ahí es que le pasaríamos los parámetros opcionales con una coma. Como vemos acá dice max rows y max columns. Ahí le pasaríamos, pero en este caso no lo vamos a estar utilizando. Bien, entonces mediante este método y a partir de la celda que le indiquemos antes acá al range, pegará todos los resultados obtenidos y listo, así de sencillo. Luego, con los dos puntos lo que hacemos es indicar que cierre el objeto record set, lo que tenemos acá. ¿Y por qué ponemos estos dos puntos? Estos dos puntos se ponen para evitar hacer un salto de línea, es decir, esto que yo acá puse es equivalente a hacer así. En este caso tendría que ponerlo para abajo y poner la palabra endif para cerrar este condicional. Pero bueno, en este caso como son consultas cortitas, esto se puede hacer y es bastante útil, pero no siempre es bueno porque puede hacer que el código sea poco legible o entendible si son operaciones muy largas o complejas. Entonces, con esto tengan cuidado cuando lo usan, pero en estos casos, como ahora, que son consultas muy sencillas, podemos obviarlo, ponemos dos puntos para que haga el salto de línea y no es necesario declarar el fin del condicional. Así que bueno, ya lo estaríamos en condiciones de probar esto. Vamos a crear para probarlo y que no se sobrescriba acá, vamos a crear una hoja nueva. En este caso va a ser esta, yo la voy a mover acá. Sheet 1, como vemos ya nos apareció acá y está con el nombre, este es el nombre del objeto y este es el nombre que nosotros escribimos en la hoja, pero el objeto worksheet es esto que muestra acá, sheet 4. Así que podemos probar nuestro método, lo podemos probar directamente desde nuestra ventana de incógnito. Así que vamos a pegarlo y vamos a probar. Acá nos está pidiendo, como sabemos, la primera variable es la hoja. En este caso vamos a pasarle sheet 4. Si lo pasamos de esta manera, ya le estamos pasando este objeto. Así que no es necesario hacer más nada ni poner la hoja con el range.sheets. Así ya está. Y ahora nos pide estos valores. Acá podemos ponerle cualquier cosa. Por ejemplo, falso, para que nos traiga los que tienen, los que no hay stock también, y verdadero, para que nos traiga solo los activos. Si damos Enter, vemos que ya se ejecutó, así que en nuestra hoja debería haber impreso los valores. Vamos a fijarnos. Perfecto. Vemos que a partir de A2, como nosotros le decimos acá, pegó todo lo que teníamos en el record set. ¿Y qué pegó? Los artículos que estaban activos y además los que no tenían stock. Y como vemos, perfecto, tenemos estos, los que están activos, estos dos, y además incluyendo los que no tienen stock. Si por ejemplo, vamos a borrar acá para hacer la prueba de nuevo, vamos a volver a nuestra ventana de inmediato, le dijéramos true, es decir que también le decimos solo con stock y solo activos, deberíamos ver que nos imprime un solo resultado. Perfecto. Vamos a hacer la última prueba, acá vamos a ponerlo false, y de este caso nos debería traer todos, porque le decimos no me importa, tráeme todos los que tengan stock o no, y tráeme los ítems estén activos o no, es decir que ahora nos debería devolver los 4 resultados de la base de datos. Vamos a volver a borrar acá, y a volver a ejecutar esta consulta.
Perfecto. Bárbaro. Con esto ya tenemos el procedimiento completo y como ya está en todos lados hace referencia a este método de refresh list content, solo tendríamos que terminar de modificar esto y ya lo podríamos probar totalmente. Vamos a borrar esta hoja que ya no la necesitamos. Ok. Y volvemos a nuestro código. Entonces, esto, si recuerdan, dijimos que lo teníamos en inventario y acá ya se lo pasamos, entonces esto ya lo podríamos borrar y podríamos probarlo. Con esto ya estaría para probar. Vamos a ver, vamos a ejecutar. Perfecto. Prueba. Tenemos solo stock, solo activo. Como vimos, tenemos uno solo. Si cliqueamos sobre esto, se va a volver a llamar a nuestra consulta. Así que debería volver a aparecer. Ahí, perfecto. Aparecen los que están desactivados también. Y vamos a sacarle el solo stock disponible. Ahí se volvió a actualizar. Ahí vemos todos como lo vimos en la prueba sintética. Y si volvemos a tocar acá, perfecto. Vemos que funciona bárbaro y muy rápido. Ahora, una cosita más antes de seguir con el tema de nuestros videos. Es que yo les dije que se podía hacer de otra manera. Recuerden que, vamos a volver acá al método, que acá lo hicimos utilizando esto, porque estamos utilizando una hoja auxiliar, es decir, pegando todos los valores que obtenemos de nuestra consulta en una hoja auxiliar. Pero supónganse que ustedes quieren recorrer este record set y tener algunas condiciones y decir, por ejemplo, si tal valor de mi record set es tal, o sea, usar condiciones, poner esto, poner lo otro, darle otro formato, mostrarlo acá, mostrarlo allá, podrían utilizar de otra manera este objeto. Vamos a ponerlo acá para que lo vean. Le voy a poner acá un punto de ejecución para que ahora cuando lo ejecutemos se pare ahí y lo vamos a ir explicando. Y vamos a utilizar acá en este caso la palabra o la condición while, que este while es mientras. Vamos a decirle mientras rf eof no sea true, es decir que mientras estemos recorriendo eso, acá vamos a ponerle when, de esta manera se utiliza el while, acá le ponemos la condición que va a ir comprobando y acá adentro lo que tiene que ir haciendo hasta que esta condición no se cumple. Recuerden que en este bucle while siempre tiene que ir cambiando acá la condición del rs, en este caso, porque si no siempre va a dar true y va a estar esto ejecutándose infinitamente. Si ustedes no corren el record set, es decir, si no hacen una operación, por ejemplo que acá pusieran while, qué sé yo, 1 igual 1, lo que ustedes pongan acá adentro, todo este código que esté entre medio del bucle while se va a ejecutar para siempre. Y bueno, obviamente eso va a hacer que su programa se tilde y tengan que debuguearlo, cortarlo de alguna manera, porque esta condición nunca va a cambiar. Entonces esto ténganlo en cuenta, es muy importante cuando utilizamos los bucles while, siempre hacer que la condición que nosotros ponemos acá en algún momento tiene que ir cambiando hasta que esto no se cumpla. Así que bueno, vamos a hacer eso. Entonces le decimos, mientras nuestro RS no sea verdadero, es decir, que sigamos teniendo datos, tenemos que obtener lo que tenemos ahí, tenemos que ir iterando. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener los datos que tenemos guardados en nuestro record set? Es muy fácil. Vamos a debuguearlo para que nos lo imprima en pantalla. Vamos a poner otro punto. Y la manera de obtenerlo es muy fácil. Podemos poner rs y podemos hacer uso del símbolo este de exclamación. Y lo único que tendríamos que poner acá es el nombre de la columna del cual queremos obtener el valor. Por ejemplo, supongamos, vamos a volver a nuestra base de datos, que queremos obtener el nombre y la descripción, por ejemplo. Entonces sería tan sencillo como poner así. Hay que indicar el nombre de la columna. Vamos a agregarle la descripción y vamos a ponerle descripción. Ahí está. Entonces de esta manera lo que estaría haciendo es imprimir el nombre y la descripción del objeto que va iterando. Es decir, en este caso si la consulta arrojó dos resultados, lo va a hacer dos veces y si arrojó 5000, vamos a pasar por este bucle 5000 veces. Así hasta llegar al último registro. Pero como les dije, hay que agregar algo acá que es lo que va a ir cambiando la condición esto, porque si no, este caso va a ser siempre lo mismo y nos va a imprimir todo el tiempo esto y no va a salir nunca del bucle. ¿Y cómo lo hacemos con el record set? En este caso, vamos a utilizar rs una vez que hagamos todo lo que tenemos que hacer sobre el objeto y el valor que está iterando. Y vamos a utilizar esta propiedad que se llama moveNext. Entonces de esta manera, supongamos que estamos en esta iteración, va a decir, bueno, va a terminar todo lo que tengamos acá y cuando llegue a esta línea la va a ejecutar y va a saltar a la segunda o a la que corresponda. En el caso, por ejemplo, que
no sé, que por ejemplo la consulta haya arrojado este y este resultado, va a venir acá y cuando hagamos el move next va a seguir acá. Entonces la primera vez va a imprimir prueba 1 y prueba descripción 1 y después va a imprimir prueba 3 a esa de 3. Una vez que se vuelve a ejecutar esto, después de pasar por el último registro, esto va a pasar a ser falso. eh, es- Perdón, va a pasar a ser verdadero. Entonces va a comprobar y va a decir, perfecto, esto ya es la condición de salida, así que va a terminar y va a seguir ejecutándose. Vamos a probar esto para ver que funciona así. Vamos a ver esto, seguir usando así la misma forma de prueba, pero no importa. By ref. Acá nos falta la hoja. Vamos a ponerle cualquier hoja, total, no importa. Ahí está, ahí vemos que se paró en el punto de ejecución que le puse. Con F8 vamos a seguir ejecutando, perfecto, y ahí podemos ver que esta condición es falsa, entonces debería entrar. Ahí vemos que entra en el bucle, imprime el primer nombre, que es el primer resultado que nos dio, imprime el segundo nombre, y ahora acá, cuando estamos en esta línea, al ejecutarla debería moverse, y en este caso ir a esta, porque yo acá le puse que me traiga todos, no importa, los con y sin stock, y activos e inactivos. Así que vamos a volver a ejecutar con F8. Vemos que vuelve a entrar porque este bucle sigue siendo, esta condición sigue siendo falsa, es decir que seguimos teniendo registros para iterar. Y si imprimimos ahora, uy, ahora me fui de acá, pero vemos como que imprimió prueba 2. Vamos a poner el puntero acá. Y ahí escribe, debería haber impreso la descripción del segundo, que es ASD, perfecto, movemos y así con todos los demás. Prueba 3, la descripción 3, prueba 4, la descripción 4, y acá cuando hacemos, ahí ejecutamos esta última, vemos que ahora, ¿qué pasa? Nos dice que la propiedad endOfFile es true, es decir, que ya no tenemos más registros que iterar. Y vamos a ver que ahí se salteó y ya está, salió de este bucle. Así que perfecto, acá esto lo voy a parar y sacarle estos puntos porque esto era a modo de prueba. Y ustedes acá, obviamente, si quisieran optar por esta solución, lo que tendrían que hacer es acá llamar al frm inventory. Vamos a llamar a nuestro listbox acá, poner add item. Acá en el primer caso sería el ID, así que tendrían que poner así, por ejemplo, ID. Y después, sobre este mismo ítem, tendrían que llamar a la propiedad de lbx inventario. Esto lo pongo acá para no tener que escribirlo de nuevo. List y usar ese i, o digamos la columna que acaban de agregar, pero, perdón, la fila que acaban de agregar, y con, por ejemplo, la columna 2, o la columna 1 en este caso sería el nombre, así que y usarían esto. Después para la columna 2 sería la descripción y así sucesivamente, pero bueno, esto ya lo tienen explicado en videos anteriores, pero eso sería la forma de ir agregando los registros con el bucle while, o sea, recorriendo todo el record set. Bueno, esto lo vamos a dejar así y ya está, porque vamos a utilizar este método. Excelente, bueno, vimos que funciona bárbaro y como habrán podido observar, el tiempo de filtrado y muestra de resultados es mucho más rápido y performante que antes. Vamos a volver a ejecutarlo para que lo vean, pero miren, es impresionante que el tiempo antes hacía un flick, digamos, y tardaba un poquitito en entrar a los artículos, pero ahora como vemos es extremadamente rápida la ejecución. Así que pueden ver también eh, lo bueno que es integrar también una base de datos y saber hacer estas cositas que van a ir dándole un plus a su sistema.